Primero vamos a arrancar por entender qué es la gestión del cambio. La gestión del cambio no es otra cosa sino implementar de manera exitosa un proceso de transformación. Yo puedo tener muchos procesos o muchas cosas que quiero generar en mi empresa o en mi negocio, y ese proceso que hay de llegar al punto A al punto B es lo que se llama la gestión del cambio, y cómo yo hago que ese proceso de transformación sea óptimo para que las personas que estén involucradas primero acepten, asimilen, pero además me ayuden con un tema que vamos a ver fundamental cuando veamos los ejes de la transformación, que es que haya reducción a la resistencia. Eh, todos los cambios generan miedos, ¿sí? Y lo importante de hacer una buena gestión del cambio, lo importante de esa transición de mi punto A a mi punto B, es que yo le enseñe a las personas que está bien tener miedo, que está bien enfrentarme a los cambios, y cómo me puedo adaptar a ellos y cómo puedo generar nuevas competencias desde el ser, pero también desde mis habilidades en todo este tema de lo que implica cambiar un modelo de negocio. Voy a ir muy orientada y voy a ir poniendo como muchos ejemplos y muchos temas asociados a lo que es todo el tema del comercio electrónico. ¿Por qué? Porque la gestión del cambio, como lo decía Diana hace un rato en la presentación, ahora es un tema muy importante porque con el tema de pandemia, muchos negocios se vieron en la necesidad de migrar de un modelo tradicional, voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de las tiendas físicas, a empezar a generar una venta a través de páginas o plataformas en Internet, y eso implica una serie de transformaciones al interior que o no conocíamos o quizás no estábamos preparados y que debimos empezar a implementar con mucha rapidez. Y en ese camino es probable que yo no haya tenido en cuenta información o que no haya visto temas que empiezan a tomar relevancia a medida que empiezo a operar bajo un nuevo modelo de negocio. ¿Cómo vamos a abordar la gestión del cambio? Vamos a abordarla desde estos 5 ejes y teniendo como centro las personas. Los ejes de la transformación digital se pueden abordar de la gestión del cambio y la transformación digital cuando estoy haciendo como una evolución de mi modelo de negocio. Se pueden abordar desde diferentes ejes. Nosotros hemos trabajado siempre desde estos porque nos permiten reunir los elementos que desde la información yo debo tener cubiertos para que haya un proceso que sea fluido y que sea lo más completo posible, y en el que yo pueda hacer uso de la data para que los cambios se gesten de manera óptima desde el interior de la organización y hacia el cliente o hacia mis clientes haya como un resultado ideal. Estos procesos de gestión del cambio tienen que ver y atraviesan todo el eje de una organización. Entonces, estamos hablando desde mi modelo de negocio, desde mi propuesta de valor, desde la experiencia que yo le brindo al cliente, desde la cultura que he generado para que haya procesos de innovación, cómo lo comunico y por último, que lo vamos a ver, pero como lo dije, es el centro, es cómo se integran las personas con estos procesos de gestión del cambio. Aunque pareciera que cuando uno habla de gestión del cambio en procesos que tienen que ver como en cambio de modelos de negocio en digital, la tecnología es fundamental, pareciera que ese fuera el eje, resulta que a veces no, resulta que yo puedo tomar diferentes tipos de tecnología que me van a soportar todo el proceso, algunas quizás más evolucionadas que otras, porque las tecnologías se adaptan al momento del negocio en que yo me encuentre, pero se vuelven es un soporte, se vuelven una base. Aquí lo más importante en los procesos de gestión del cambio es que yo pueda ir midiendo que todos mis componentes vayan funcionando de manera adecuada. Cuando nosotros hablamos en gestión del cambio de experiencia del cliente, en términos de información, es muy importante que nosotros podamos mapear y tener bien dateados desde la experiencia del cliente, lo que nosotros llamamos el buyer persona o el perfil ideal de mi cliente, y el customer journey o el viaje que esa persona hace para llegar a mi organización. ¿Por qué? Si yo estoy en un proceso de transformación digital, si yo vengo de un negocio tradicional, si yo vengo de un proceso de venta que era personalizado,
y ahora me enfrento a hacer esto en digital, es muy importante que yo entienda quién es mi cliente en digital, qué le gusta, por dónde le gusta comprar. ¿Será que prefiere comprar a través de mi página web o será que prefiere un trato más personalizado a través de redes sociales o será que prefiere que arranquemos un contacto desde redes sociales y nos derivemos a WhatsApp? ¿Y eso qué me implica a mí? Para yo poder obtener este conocimiento, a mí como organización me implica tener datos y empezar a llevar indicadores que me permitan medir cuántas interacciones tengo con mis clientes, qué tipo de comunicación prefiere, si tengo un solo canal, muy probablemente me va a implicar abrir muchos más canales de comunicación, saber cuántas interacciones me están llegando por canal, qué tipo de interacciones son. eh, y además me va a permitir empezar a identificar con ese cliente qué es lo que le gusta y empezar a generar una comunicación con ese cliente desde lo que para él es importante en mi oferta de valor. Entonces, si yo tengo un cliente que lo que más le importa y tengo mi relacionamiento con el cliente muy bien medido y tengo un grupo de clientes que sé que lo que más les gusta es que mis envíos son rápidos, empiezo a enviarles comunicaciones asociadas a esos temas. Desde ahí es que empiezan a generarse y a gestarse y a darse de manera fluida los cambios, en este caso desde la experiencia con el cliente, cuando yo uso la data que me genera la interacción y mi relacionamiento con ellos. También que me permite generar modelos de fidelización, de mantenimiento y de evolución de sus clientes. A medida que mi negocio evoluciona, a medida que mi negocio va pasando de un modelo tradicional a un modelo digital, mis clientes van evolucionando conmigo, se van adaptando a mis cambios, me van enseñando además nuevas formas de relacionamiento y eso me va a permitir además tener unos niveles de satisfacción del cliente más altos. Todos estos 4 pasos que son conocer al cliente hasta tener un cliente muy satisfecho, todos deben tener unos indicadores, todos deben tener unas mediciones. Esto no es solo para las organizaciones que son muy grandes, esto es aplicable a cualquier tipo y modelo de negocio, sobre todo en digital. Si yo tengo un modelo de negocio quizás muy desde un emprendimiento en donde mi canal principal de venta es Instagram, yo al final de una venta podría siempre aplicar un par de preguntas de encuesta para saber cómo estuvo la interacción con mi cliente y entender qué fue lo que él más valoró de esa visita. Eso que me va a permitir a mí seguir evolucionando en mi modelo de negocio y en este proceso de gestión del cambio para entender que mi oferta de valor debe evolucionar, por ejemplo, en rapidez o en calidad, porque eso es lo que están evaluando los clientes. Entonces es muy, muy importante que tengamos un tablero de control donde yo pueda medir estos 4 aspectos, conocerlos. Hay que trabajar mucho y ahí los invito como un poco a estudiar todo lo que es los indicadores de gestión, que son temas que de seguro vamos a ver, van a trabajar en estas charlas de minerías de datos, y es qué tipo de información debo medir y qué tipo de información me es útil en cada uno de estos componentes. Aquí, clarísimo, entender qué me dice mi cliente, por qué canales se comunica, para yo poder evolucionarlos e ir trabajándolos dentro de estos procesos de gestión del cambio y poder desarrollar con ellos luego una relación a largo plazo basada en esta evolución. Cuando hablamos de propuesta de valor, en el modelo de negocio, la propuesta de valor es qué me hace a mí diferente para que haya llegado a mí un cliente o para que mi negocio brille dentro de todo este océano digital que hay miles de negocios. Entonces yo aquí tengo que empezar a manejar datos asociados. Esto se relaciona con nuestro componente anterior porque yo aquí manejo datos asociados al beneficio de mi producto. ¿Qué hace que mi producto, voy a poner un ejemplo, yo puedo vender esmaltes, pero qué hace que las personas prefieran vender mis esmaltes por encima de otro? Puede ser el empaque, puede ser la calidad del producto, puede ser la forma como yo comunico que mi producto tiene una durabilidad excepcional, puede ser la Claro. rapidez. Señora, Te voy a interrumpir un segundo, qué vergüenza contigo. Nos tranquila. están pidiendo que si por favor podemos ampliar un poquito la pantalla para que se vea completa. Creo que me han escrito un par de veces por ahí. Entonces te Ya, agradeceríamos. Perfecto, listo, Caro. Muchísimas gracias. Eres muy amable. perfecto. Bueno, retomo y es
Debo tener muy claros los beneficios de mi producto para que a partir de ahí yo pueda seguir fortaleciendo mi oferta de valor. La oferta de valor en un proceso de gestión del cambio o de estas transformaciones de modelos de negocio evoluciona constantemente y evoluciona de acuerdo a cómo me va funcionando mi componente anterior de experiencia con el cliente, porque mi propuesta de valor se va a centrar en lo que para el cliente es importante. Entonces, si ustedes ven, si yo tengo muy bien dateado mi componente anterior, poder evolucionar y tener una gestión del cambio fluida en este tema de oferta de valor me va a ser muy fácil. Diferente si yo no tuviera información documentada sobre la experiencia del cliente con mi empresa o con mi negocio y yo dijera, no, es que mi oferta de valor definitivamente va a ser el color y resulta que a mi cliente lo último que le interesa es el color, a él le interesan otras cosas asociadas a mi producto. Si yo no tuviera dateado ese ejercicio de escucha con el cliente, me sería muy difícil tomar decisiones asociadas a mi propuesta de valor. Aquí es súper importante en los procesos de gestión del cambio entender ese diferencial y para entender el diferencial yo también tengo que escuchar adentro y afuera, el componente anterior que era experiencia del cliente, pero también tengo que escuchar a quienes hacen realidad y posible que yo pueda tener este producto o este servicio. Esto implica escuchar al interior de la organización, qué hace diferente, porque mi gente, lo que piensa la gente que está dentro de la organización, me ayuda mucho porque ellos conocen el proceso, ellos me ayudan a evolucionar, ellos pueden tener ideas sobre cómo podemos gestionar de manera más adecuada el cambio. De hecho, hay personas y es muy importante que en gestión del cambio las relaciones dejan de ser jerárquicas en las organizaciones y se vuelven más transversales y empieza a haber un manejo de comunicación en donde todos aportan porque voy a poner un ejemplo, quien empaque el producto sabe que el material con que estamos empacando se nos está desbaratando muy rápido. Eso es una cosa que yo tengo que escuchar desde la cabeza de la organización para entender que esta es una necesidad que surge que me la hace ver mi cliente interno, digámoslo así, pero que afecta mi relación con el cliente externo y que él sabe cuál puede ser la mejor solución. Y empiezo a desarrollar unos equipos en donde todos nos comunicamos de manera transversal para la toma de las decisiones más adecuadas de cara al éxito del negocio y al crecimiento que yo espero tener en un mercado como es el comercio electrónico. Entonces, aquí es muy, muy importante que yo esté haciendo diferentes ejercicios, ya lo voy a profundizar cuando hablemos del tema de personas, pero es muy importante que cuando yo hablo de propuesta de valor, esté haciendo ejercicios de escucha interna, como encuestas, haga también sesiones de trabajo con quienes atienden a los clientes, me cuenten de qué se están quejando, cuáles son las dificultades que estamos encontrando y cómo se sienten las personas al interior de la organización con estos cambios que estamos haciendo, en donde ven que podemos hacer las cosas diferente y poder hacerlas mejor. Esto es una escucha en doble vía y repito, es uno de los ejes fundamentales para que mi propuesta de valor en realidad esté enmarcada en lo que yo quiero mostrar hacia afuera. El modelo de negocio. En digital y particularmente en comercio electrónico, es muy importante entender que esto es un modelo de negocio muy particular. Y voy a poner acá un ejemplo y es que probablemente cuando yo compraba en una tienda física, si algo no me quedaba bien o si tenía algún problema con el producto, la dinámica era que yo iba y me devolvía el producto a la tienda y tenía un relacionamiento con quien me atendió muy directo. Aquí yo tengo que tener una serie de pasos mucho más mapeados y mucho más dateados para entender eh, qué pasó con ese producto. Entonces, si yo lo compré por online y resulta que me llegó el producto y tuve un problema con el producto, yo tengo que tener la posibilidad de contactarme de nuevo para que la transportadora vaya, recoja el producto, lo devuelva al centro de distribución, veamos dónde estuvo el problema. ¿Y eso qué me implica a mí en términos de datos y de información? Tener una transversalidad de lo que está pasando con mi modelo de negocio. Entonces debo tener mapeado y dateado, ojalá en tiempo real, qué pasa desde que
se hace el producto, desde que alguien lo pide online, desde que se envió, si hubo una devolución, si me comuniqué con el cliente, tener toda esa trazabilidad es súper importante. No necesariamente tengo que tenerla en un súper sistema de información porque quizás mi modelo de negocio no me dé para eso en este momento, pero sí yo debo llevar un récord de información de todo lo que está pasando con mi modelo de negocio de acuerdo con mi propuesta de valor. Si algo que está dentro de mi propuesta de valor era entregas rápidas y empiezo a tener problemas con las demoras, eso es algo que yo tengo que tener mapeado, saber hacia qué rutas, por ejemplo, de distribución se están presentando las demoras. Y aquí es donde esa data que nosotros la llamamos como esa small data, es esa microinformación que yo tengo de cada uno de los pasos de gestión de mi negocio se vuelve tan fundamental. A veces uno pensaría que no es tan importante documentar algunas cosas y resulta que es muy importante tener la mayor cantidad de información de tiempos y movimientos dentro del modelo de negocio, sobre todo en digital, donde la inmediatez es una cosa que es súper clave para el funcionamiento y para el éxito de los negocios digitales. ¿Qué debo entender también acá? Debo entender si todos los que estamos en este proceso de gestión del cambio entendemos lo que es trabajar dentro de una cultura digital, ¿sí? Para eso hay unos indicadores y es saber, por ejemplo, si todas las personas que están dentro de mi organización, si yo dije, y voy a poner aquí, sigo con mi ejemplo de la tienda física y es, si yo salto de una tienda física a un modelo de negocio en digital, no es lo mismo las competencias que yo requiero para atender a alguien frente a frente en la venta, donde juega mucho el tema de la empatía, a hacer una atención completamente virtual, donde seguramente yo no tengo contacto directo con el cliente y esto me puede significar una serie de habilidades de manejo de temas de equipos, de rapidez, de prestar como atención a varias cosas al tiempo que quizás no las había pensado que teníamos que desarrollarlas y sí. Entonces todos estos temas de cultura digital empiezan a tomar mucha importancia, entender si las personas que tenían un rol y deben asumir un rol diferente dentro de estos modelos de negocio están preparadas, lo saben hacer, eh, o tienen miedos, qué miedos tienen, ¿sí? Si saben y entienden lo que significa trabajar en un entorno digital, si saben y entienden lo que significa trabajar en un tema de enfoque económico. Esto es muy importante porque muchas veces, y en estos procesos que han sido tan acelerados desde el año pasado, pasa que un negocio en un modelo tradicional es muy exitoso y tiene unas ventas muy altas y cuando hace el salto a digital se empieza a enfrentar con una situación y es que no vende igual, no tiene los mismos recursos y empieza como a pensar qué es lo que está pasando. Pues que en este proceso de gestión del cambio yo tengo que entender que hay unos pasos que tengo que cumplir para que en digital me vaya tan bien como en negocio físico y tengo que empezarlos a medir. Y estos son temas de posicionamiento de marca en digital, que no es lo mismo que hacerlo por un canal tradicional. Tengo que empezar a medir temas de inversión, tengo que empezar a pensar en que mi ROI o el rendimiento de mi negocio no va a ser el mismo, que los montajes de canales digitales tienen unos tiempos, que hacer que esos canales empiecen a brillar y a vivir en Internet también tienen unos tiempos. Y esto es muy importante porque muchas veces pasa que se tiene la expectativa que yo no, pues, tengo unas tiendas físicas, yo apenas ponga mi online voy a empezar a vender un montón y no pasa y es que tengo que empezar a documentar que en este proceso de gestión del cambio también debo estar preparado para ese enfoque económico y debo tener mucha información que me permita tomar decisiones asociadas a inteligencia de negocio. Cuando nosotros hablamos de inteligencia de negocio, ¿a qué nos referimos? Inteligencia de negocios es tener como una combinación perfecta entre la información que me generan los diferentes componentes del modelo de negocio para ir tomando las decisiones más acertadas. Voy a poner un ejemplo. Yo pude montar una web orientada a comercio electrónico, pero resulta que mi audiencia tiene una preferencia absoluta por comprar a través de redes sociales. Entonces tengo que tener documentada y mapeada esa información para empezar a tomar decisiones que me permitan migrar mi público de un tema de compra online por redes sociales o por social commerce, como se llama actualmente,
y empezar a derivarles de tráfico a mi web si ese es mi interés, pero hacerlo de una forma adecuada, teniendo en cuenta las necesidades. Y esto es lo que, a esto me refiero con que en inteligencia de negocios nosotros tenemos interconectados todos los componentes que nos van permitiendo ir tomando las decisiones más acertadas en los procesos de gestión del cambio. Los procesos de gestión del cambio en términos de modelo de negocio no son estáticos, no son una fórmula que te dicen hoy tienes galletas de vainilla y mañana van a ser de chocolate. No, es cómo vas a hacer para que esta receta que te ha funcionado muy bien, poco a poco la vayas mutando, teniendo en cuenta todo lo que pasa en el mercado y puedas tener las mejores galletas. Esto es un proceso que se va gestando con el tiempo. El modelo de negocio va evolucionando y la gestión del cambio lo que hace aquí este proceso de transformación es irnos diciendo cómo nos vamos adaptando mejor, cómo llegamos a ese modelo de negocio ideal en digital y cómo vamos tomando a través de la información y de la inteligencia de negocio las mejores decisiones para que estos procesos no sean traumáticos, sino que sean lo más fluidos posibles. En términos de cultura de la innovación, hacer un proceso de gestión del cambio implica tener un compromiso desde la organización, digamos, desde el liderazgo de la organización, con generar procesos de innovación. Y para generar procesos de información yo tengo que escuchar, ¿sí? Porque muchas veces las grandes innovaciones vienen de quien en realidad nosotros decimos es quien ejecuta el proceso como tal. Yo puedo tener una visión estratégica, pero quien ejecuta el proceso es quien, si yo tengo un proceso de escucha documentado, es quien me va a apoyar en que se vaya gestando esta cultura de la innovación. Yo puedo tener digamos, un servicio financiero en donde seguramente la mayor evolución va a estar en que todo se puede hacer a través del celular y quien me ayuda a ejecutar ese proceso es quien tiene la idea en su cabeza y está en mí como líder entender, escuchar y empezar a apoyar este tipo de iniciativas dentro de las organizaciones. Esto me implica tener un proceso orientado. Primero me implica aceptar y tomar unos riesgos como líder, pero también me implica empezar a trabajar con mi equipo internamente en empoderarlos, en enseñar, empezar a tomar decisiones en equipos interdisciplinarios que me ayuden a evolucionar. Y para lograr estos procesos de cultura de la innovación, yo tengo que tener muy claro en qué punto están las personas que están dentro de mi organización. ¿Qué modelos de trabajo son los que son más efectivos para mis equipos? Tengo que trabajar mucho todos los temas de comunicación asertiva y poder generar redes, que no es siempre tan fácil el trabajo en red y en equipo. Y entender qué capacidad de adaptación tiene tanto mi organización hacia el cambio, hacia los cambios que estamos gestando, como mi modelo de negocio. Es posible que, esto es muy importante y es que este tema de cultura de la innovación arranca con un ejercicio de escucha. Muchas veces puede orientarse desde una misma encuesta que yo hago al interior de mi organización, le cuento a la gente para dónde voy y empiezo a preguntarle cuáles son, cómo ven los caminos, qué tipos de ideas se le ocurren en este proceso. La gestión del cambio tiene una base y es que la gente debe creer. Y para que la gente crea en que este propósito nuevo y en este proceso de transformación es posible, pues yo tengo que escucharla, debo hacerla partícipe, debe haber, como les decía anteriormente, empoderamiento y debo trabajar en formar a mi equipo en la capacidad de adaptación. Comunicación. Aquí se vuelve súper clave el tema de la comunicación porque todos los procesos de gestión del cambio y de transformación digital tienen este como un eje transversal. Nosotros lo tenemos también como intercomunicado con todos los otros componentes y es que yo debo tener muy claro desde que inicio mi modelo de gestión del cambio o mi proceso de gestión o de evolución de mi modelo de negocio, un plan estratégico de comunicación y es cómo voy a contarle tanto a mi cliente externo como a mi cliente interno para dónde voy, qué pasos voy a dar en ese camino hacia dónde voy, lo importante que es la opinión de ellos para que este camino funcione, qué metas me he puesto
¿Qué indicadores y qué resultados espero de cada persona en este proceso? ¿Para qué? Para abrir una puerta que es muy importante y es que la gente tenga la confianza, sobre todo al interior de las organizaciones, de entender que puede sentirse no preparada para estos cambios y que en ese proceso de sentirse no preparada yo lo voy a apoyar entendiendo en dónde es que no se siente preparado, porque puede sentirse no preparado en diferentes ámbitos. Pero yo debo documentar esto para poder armar un plan con las personas y desde la comunicación y saber orientar y poder ejecutar las etapas de esta gestión del cambio de una manera fluida y no forzar estos procesos de adaptación de una fase 1 a una fase 5 de manera inmediata, sino recorrer el camino, el 1, el 2, el 3 y el 4, que están, como les he repetido, como en varios momentos de esta presentación, basados en la escucha. ¿Qué más debo tener en cuenta en términos de comunicación y de datos? Yo siempre debo tener súper claros los canales, cómo se mueven, por dónde las personas les gusta recibir las comunicaciones, les gusta que el líder haga una reunión y les cuente para dónde vamos, en qué fase estamos, cómo se sienten, o prefieren recibir un correo electrónico para que además puedan devolver de manera adecuada sus opiniones. Debo tener muy en cuenta eso y para eso debo aplicar encuestas tipo de clima organizacional donde yo pueda entender como esos mapas de calor de mi organización, en dónde están los miedos, en dónde están. Muchas veces cuando uno hace estos procesos de transformación digital, la gente piensa que por temas de automatización, voy a poner un ejemplo, probablemente si yo estuviera haciendo un modelo de cambio de tienda física a venta por e-commerce, pues lo lógico es que las personas que están en tienda física piensen que van a salir. Y quizás dentro de la metodología de la organización lo que está previsto es que van a asumir nuevos roles, todos desde el punto de vista de la venta de digital por diferentes canales. Yo tengo que preparar a la gente para estos cambios, para que aprenda a creer en que primero lo digital es su amigo, no es un enemigo, y segundo, en que son la base para que esta transformación funcione. Entonces, aquí en estos procesos de gestión del cambio, tener un plan estratégico con unas tácticas muy claras, pero además unos indicadores de gestión muy bien establecidos es muy, muy importante para que esto sea pues un proceso fluido. Y de cara al exterior, mi marca debe responder a ese cambio. Entonces, ¿qué me implica en términos de comunicación, además de la experiencia del cliente? También realizar como procesos de escucha o de encuestas o de análisis de percepción de si se ve la evolución de mi marca y si el cliente percibe este proceso en el que yo estoy, porque es probable que surjan inconvenientes de cara al cliente en estos procesos de transformación porque yo no comunique adecuadamente los ajustes cambios o el cambio que estoy haciendo en mi modelo de negocio. Entonces aquí siempre todos estos temas de comunicación y tener un plan estratégico muy bien organizado y muy bien orientado a resultados se vuelve fundamental. En términos organizacionales y en términos de comunicación, funciona mucho tener un tablero donde yo le voy contando a la gente cuáles son mis metas en términos de indicadores e ir contándole como en un semáforo cómo voy, qué tengo en amarillo, qué tengo en verde, que son las metas que van mejor, qué tengo en rojo, que son temas que tengo que trabajar y cómo en equipo vamos dando respuesta dentro de estos procesos de gestión del cambio. Cuando los cambios surgen o los procesos de gestión del cambio surgen sin ser comunicados adecuadamente o sin tener en cuenta todo este trabajo en equipo, suelen ser bastante traumáticos porque las personas se sienten atropelladas. Entonces, tener este tipo de tableros y de semáforos donde yo le voy contando a las personas cómo vamos, donde además ellos se sienten empoderados y partícipes porque saben cuál es su rol dentro de estos procesos de gestión del cambio, es fundamental. Igual de cara al cliente, que el cliente entienda que yo estoy haciendo una transición de un modelo tradicional a un modelo digital, que quizás ya no voy a ir a mi tienda, pero tengo un WhatsApp, tengo un canal online, tengo redes sociales a través de los cuales los voy a escuchar y que
Si quiere y si es alguna necesidad del mercado, por ejemplo, puedo mantener un punto físico. Ese es uno de los temas que me permite determinar estos ejercicios de escucha y tener muy bien documentados, pues como todo este tipo de relacionamientos que hay de cliente interno y externo. Y el eje en las personas, la gestión del cambio cuando tiene como eje en las personas, nos permite medir tres aspectos fundamentales y sobre los cuales yo tengo que tener indicadores permanentes. La gestión del cambio me permite, lo primero que tengo que validar es si la gente está entendiendo este proceso de gestión del cambio, ¿sí? Si entiende cuál es su rol dentro de este proceso de gestión del cambio, si entiende que tiene que que va a haber un cambio en su manera, por ejemplo, de trabajar, si entiende que se va a enfrentar a nuevas plataformas digitales y se siente cómodo con eso. Es muy, muy importante diseñar dentro de estos procesos de gestión del cambio herramientas que me permitan ir midiendo cómo se van adaptando las personas a estos cambios y me permiten eh, también presentar cómo se relaciona su rol y su cambio con todos los cambios que se están gestando en la organización. Aquí en este tema de medición del trabajo directo y la gestión del cambio es muy, muy importante trabajar en los miedos que tienen las personas con relación normalmente a la tecnología, a asumir roles distintos cuando llevan mucho tiempo haciendo la misma actividad o cuando no sienten que tengan los conocimientos que se requieren para asumir el nuevo rol. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es posible que si yo monto un e-commerce eh, y ese e-commerce trae una plataforma de manejo de inventario, pero toda la vida la persona que manejó bodega lo hizo a través de un Excel y yo lo pongo ahora frente a un sistema, para nosotros desde el liderazgo sea natural, ¿sí? Porque yo le estoy dando una mejor herramienta para que pueda ejercer mejor su función, pero para la persona le puede significar un gran miedo porque puede no sentir que tenga las competencias o los conocimientos suficientes para adaptarse a este nuevo uso de esta herramienta. Yo tengo que pensar en eso y trabajar con la persona porque puede que sea muy buena en su trabajo, sea muy cumplida, pero al momento de sentarla y enfrentarla con una plataforma, pues no se sienta cómoda. Debo trabajar ese tipo de aspectos y eso que me implica haberme sentado previamente con la persona, haber medido en toda mi organización eh, quiénes se sienten hábiles en competencias digitales y quiénes no, y hacer un plan de formación que me permita apoyar a todas las personas en este proceso de gestión del cambio desde esas necesidades en particular. Me permite medir el impacto y entonces aquí estamos hablando también como una encuesta de satisfacción interna y externa y es ver cómo toma la gente este proceso. Quizás el nuevo modelo de negocio no sea lo que las personas o lo que en principio las personas entendieron que iba a ser y tenga un impacto que no sea tan positivo. Entonces es muy, muy importante tener un indicador que me permita medir ese impacto y a medida que voy viendo ese impacto yo tengo que tenerle un porcentaje si espero que sea 80% positivo, 90% positivo. Entonces, ¿cómo voy midiendo ese impacto de la transformación? Muchas veces implica cambios de hábitos en formas de trabajar que a veces es muy difícil de trabajar, entonces debo medir esos impactos en las pequeñas tareas del día a día de cara, digamos, interna, pero también esos impactos que me generan el nuevo relacionamiento con el cliente. El ejemplo más clásico es las personas que les gusta estar siempre comunicadas con una persona cuando tienen una dificultad con un producto y resulta que yo decidí que mi organización iba a entrar en toda la onda de la atención más virtual, con chatbots, y ese cliente se siente perdido y siente que no está ya conectándose con mi producto, con mi marca o con mi empresa como lo hacía antes. Entonces debo tener en cuenta y siempre estar midiendo, tener esos indicadores asociados a cómo va impactando esta transformación a mis públicos objetivos. Y finalmente debo tener en cuenta un tema muy importante y es que a través de las personas yo puedo medir, hacer una evaluación del ROI, de esta gestión del cambio. ¿Por qué? Porque me permite como tener en paralelo y de manera muy articulada la velocidad de la adaptación
y es un poco lo que mencionaba antes, y es, quizás yo quisiera llegar del paso 1 al 5 lo más rápido posible, pero resulta que a medida que voy viendo este impacto y estoy viendo el trabajo directo que hay sobre esta gestión del cambio, me doy cuenta que dar el paso 1 al 2 me va a tomar más tiempo porque tengo que trabajar en temas que no había pensado que me iban a impactar dentro de esta transformación digital, y para eso es que sirve el proceso de gestión del cambio. Debo también, me permite a mí entender desde esta medición del ROI inversiones que tienen que ver en lo que mencionaba también anteriormente, y es en formación. Yo debo trabajar en formación de competencias blandas, debo trabajar en formación de conocimiento para mi equipo para que se sienta preparado en este nuevo modelo de negocio. Debo entender quiénes no están listos para estos nuevos modelos o a quienes no les interesaría estar acompañándonos en este proceso de transición. Eso también pasa, que ya no se sienten cómodos con estas transiciones que dan los modelos de negocio, y debo entender que la persona pues ya no está involucrada dentro del propósito de mi organización, y también debo permitirme tomar esas decisiones de manera adecuada. Y debo trabajar en donde veo esos bloques de resistencia al cambio. Como les decía, cuando una persona lleva mucho tiempo dentro de una organización cumpliendo el mismo rol, a veces enfrentarla a un tema de sistematización solamente, por ejemplo, de información, le es muy duro. Y no porque no tenga las habilidades ni la competencia, sino porque es resistente a cambiar sus hábitos de la forma como viene trabajando. Entonces también me permite, dentro de esta evaluación del ROI, medir hasta dónde estoy dispuesto yo a trabajar con estas personas la resistencia al cambio, o si prefiero trabajar con equipos nuevos que vengan con una mirada diferente, que también son decisiones válidas desde que yo tenga un proceso de gestión del cambio muy bien documentada. ¿Qué, ¿Qué voy resumiendo como de esta información que he ido brindándoles? Cada uno de los componentes de la organización es muy importante que tenga sus indicadores. Y a veces cuando uno habla de indicadores o de datos a través de los cuales yo debo medir mi organización o mi modelo de negocio, creo que me debo enfrentar como a una cosa muy evolucionada en términos de sistemas de información, y no, realmente yo debo construir los indicadores y los tableros de gestión de mi organización según el momento de negocio en que esté. Lo más importante es que haya fuentes de información para la toma de decisiones. Porque de seguro que si no lo hago y empiezo un proceso de gestión del cambio sin ninguna información documentada, pues lo que me van a arrojar son un montón de problemas que se me van a convertir a largo plazo en malas decisiones. Entonces es muy, muy importante trabajar como en estos, cada uno de estos componentes. Yo creo que les di los aspectos claves en donde tengo que tener documentación, súper clave, tener documentado todo el tema de solicitudes del cliente, PQRs, tiempos y movimientos en mis modelos de negocio, mi promesa de valor, tenerla súper clara desde los beneficios del producto e ir evolucionando esos beneficios del producto a medida que voy generando escucha tanto interna y externa que me permita avanzar, y sobre todo trabajar con las personas todo el tiempo, estar escuchando todo el tiempo, estar generando que este proceso de gestión del cambio sea muy participativo. Entonces, como a modo de resumen, los que creo los componentes más importantes dentro de un proceso de gestión del dato, de gestión del cambio, que tiene que tener como base los datos. Yo soy partidaria y creo como Diana un poco que si uno no tiene información, pues cuando va a tomar decisiones, cualquier camino le sirve. Y es muy importante tomar siempre decisiones basadas en los datos. El mejor ejemplo que les puedo dar del cambio que se ha generado en digital desde el 2020 hacia acá es ese en que muchas organizaciones entraron a digital sin un plan, sin información previa, sin hacer unos análisis, sin escuchar cuáles podrían ser las formas como en que podíamos innovar estos negocios de la mejor manera, y se estrellaron como contra una pared, porque en digital pues no se trata solamente como de ponga una página web y ya empieza a vender, sino que esto tiene que tener
una ruta, un control, voy midiendo lo que voy haciendo, me doy dando cuenta en dónde tengo dificultades, tanto internas como externas, voy trabajando en resolver esas dificultades y mi modelo de negocio de seguro va evolucionando y va creciendo. Entonces, estos procesos de gestión del cambio no es que tengan un inicio y un fin específicos, sino que el proceso y lo que hace la gestión del cambio es permitirme que este camino de transformación sea fluido, y lo que hace el proceso de gestión del cambio es permitirme adaptar prácticas, mediciones, herramientas que me ayuden a que estos procesos de transformación realmente me permitan crecer en cualquiera de los modelos de negocio en que yo me encuentre.